La vida desde una perspectiva simple puede ser ver, escuchar, sentir, actuar. Desde una perspectiva científica, y esto lo voy a decir tal cual investigué, se define como un sistema de materia autoorganizada que intercambia energía y materia con su entorno para automantenerse. Y así podríamos seguir encontrando definiciones, conceptos, ideas, pero más allá de todo esto, ¿qué es vivir? Porque ¿no crees que hay una diferencia entre decir y explicar la vida a vivir realmente, a experimentar? Por eso hoy voy a explorar este vivir, qué es vivir y cómo vivir. Y lo único que necesito para esto es darle una mirada profunda, una vista profunda a lo que hoy tengo aquí, a lo que hoy tengo ahora, que es esta vida, todo lo que conforma este mundo de cada uno. Por lo cual voy a partir de esto, de nuestras percepciones, de cómo las cosas cambian constantemente y fluyen. En mi experiencia he encontrado diferentes conceptos e ideas que me muestran algo, pero no me enseñan a vivir. Espero poder inspirarte a encontrar esa respuesta en ti y así puedas ver con mayor claridad lo que es la vida, aunque puede ser retador ver la vida de frente, porque empezamos a ver la vida como algo que inviertes a diferentes cosas que te van consumiendo y en este camino te pierdes a través de un montón de definiciones, pues que te identifiques con tu trabajo, con tu casa, tu hogar o lo que tengas. Por lo tanto, volver y destruir todas estas ideas es retador y asusta, pero vale totalmente la pena. Y tampoco quiero decir que ganar dinero, tener tu trabajo, el trabajo que quieres o estabilidad sea malo. Al contrario, me parece un gran logro, además, en la vida en la que estamos hoy. Pero si tienes todo esto y sientes que hace falta algo, como que no todo está ahí, esto te puede ayudar. Déjame contarte cómo hoy experimento la vida, con todo su contenido, como tristeza, enojo, frustración, y cómo estas mismas emociones me enseñan a valorar lo que es la vida, porque sé que van a pasar en cualquier momento, y me muestran que la vida va más allá de ser feliz, de estar enojado, de experimentar todas estas emociones. Por eso creo que esta existencia es una prueba por la que estamos pasando todos, en la que nuestro principal propósito es no perdernos entre tantas circunstancias, situaciones, aunque duelan, porque no es el final, podría ser un comienzo de algo más que hoy no puedo entender muy bien. Y no hace falta, ya que mi vida y mi proceso es hoy. No siempre voy a estar aquí y además es corto tiempo, por eso quiero aprovechar cada momento. No perderte de nada es estar en ese estado de constante atención, alerta, conciencia, en el que encaras todo lo que te encuentres en tu vida, tanto situaciones como emociones, pensamientos, ya que esto es lo principal con lo que estás viviendo. Son todas estas emociones. Siempre estamos teniendo todo tipo de emociones y pensamientos cruzando por nuestra mente, nuestro cuerpo. Y esto es como un estar consciente de que lo que está sucediendo de igual manera va a pasar. Está pasando, está fluyendo y es como un poco reconfortante ser consciente de que esto que estoy sintiendo fuerte ahora en algún momento va a pasar. Pero es importante por esto estar muy alerta y estar consciente de la experiencia mientras está sucediendo, porque así te motivas a seguir estando consciente, a seguir estando alerta, sin importar lo que esté sucediendo. Y así mismo entonces no vas a sobreanalizar, no vas a sobrepensar las cosas que están sucediendo, porque más bien te vas a dedicar a ver, solo a ver cómo pasan y fluyen las cosas, cómo estás solo en un estado de alerta. Vas a ver qué hacer, vas a saber más asertivamente qué es lo que debes hacer en ese momento, porque lo estás viendo desde eso que no cambia. Y ahora, ¿qué es lo que no cambia? Eso que está incluso en tus momentos más difíciles, esos momentos de ira, de frustración, pero sigue estando ahí. Para entenderlo,
Piensa en un momento en si necesitas darle una explicación a tu respiración para que siga fluyendo, o si necesitas entender cómo funciona el palpitar de tu corazón, de si acaso él va a funcionar o va a dejar de funcionar, aunque tú lo entiendas o no lo entiendas. Así pienso que va pasando todo en la vida. La vida no necesita comprenderse, no necesita analizarse para que suceda. Para algunos puede que esté pasando conscientemente, para otros inconscientemente. Y acá está esta pequeña diferencia. Tal vez para alguien el pensamiento que esté teniendo ahorita de tristeza o ira esté siendo totalmente inconsciente, y esto lo está atrapando en una compulsividad en la que va a seguir y va a seguir teniendo estos pensamientos, y no va a haber una forma, digamos, de detenerlo hasta que pueda, digamos, buscar algo más en que enviar esta energía, no en que distraerse, como una manera de huir. ¿Qué tan consciente eres de lo que está sucediendo aquí y ahora? Así que la vida es. Y lo que nos está limitando muchas veces es sobrepensar, es analizar, etiquetar, juzgar las cosas como crees que deberían ser, o la resistencia que le dan a esos pensamientos que llegan y quieren cruzar, pero tú los resistes y luchas contra ellos, o esas emociones. Porque tal vez ese orgullo es tan fuerte que queremos luchar con todo, queremos analizar y entender todo, sabiendo que no hace falta, porque nos complicamos las cosas, porque analizar o luchar contra las cosas, lo único que hacemos es como retenerlas, mientras las cosas solo están pasando, lo que sea que te pase, tristeza, miedo, frustración, enojo, quieres entenderlo todo por alguna razón, porque tal vez necesitas comprender las cosas para así seguir adelante, pero no hace falta. Así que vivir según lo que he experimentado y la ayuda que he recibido en cuanto a libros que he leído, personas que he escuchado, lo podría resumir en una sola cosa: es ver tu capacidad de darte cuenta de lo que está sucediendo, porque este ver es lo que no cambia. Y no te hablo de ver con estos dos ojos, es más bien ver desde una conciencia, ver desde una atención. Y esto tampoco quiere decir que no accionas o que no actúas. Como te dije anteriormente, cuando tú ves, te conviertes más en un líder que sabe lo que está sucediendo y adquieres una capacidad de acción mucho más asertiva porque estás viendo con claridad lo que sucede. Porque además, al ver y al conocerte, sabes lo que quieres pensar, sabes qué emociones quieres tener y hacia dónde quieres actuar. Por lo tanto, vivir es lanzarte a la experiencia, al miedo, no importa dónde. Vivir es disfrutar de ese cuerpo, vivir cada paso que das como si fueras uno con esa experiencia, porque lo eres, aunque duela y aunque parezca que nada tiene sentido, porque la vida es vivir, es no detenerte, es ser constante, porque qué sentido tendría tú detenerte y no hacer nada. Es como negarte a vivir. Mejor lanzarte a lo que quieras, aunque las demás personas te pregunten qué carajo estás haciendo con tu vida. A lo cual mejor no responder y utilizar esa atención para algo que realmente quieras, porque tu atención es tuya y es ahí donde eres libre, más libre que nada. Y mejor utilizarla conscientemente para construir lo que tú quieres, para vivir y para disfrutar de cada palpitar de tu corazón. Y de igual manera tener ese agradecimiento por lo que hoy tenemos cada uno, por este respirar, porque es increíble lo que tienes. O sea, cada momento me parece mucho más curioso el descubrir estas capacidades que tengo, o este maravilloso instrumento que es mi cuerpo, que es mi mente, que es poder moverme, correr,
hacer ejercicio, deporte, porque además me encanta. Y aún más increíble cómo llega todo a ti, cómo te caen todas esas percepciones y pareciera casi imposible ver, escuchar y sentir al mismo tiempo, pero aún así es maravilloso darme el tiempo de experimentar. Y es que la vida es lo que soy, no ayer, no mañana, no este concepto, no esta creencia, no esta idea. Es permitir, estar, sentir, presenciar. Y en ese permitir te das cuenta de que nada se queda. Y es como un fluir del tiempo en el que lo único que importa es el ahora, este momento en el que estás respirando, ya que no volverá a estar. Y en ese fluir, en ese estar y no estar, es cuando me doy cuenta que el contenido de la vida es efímera, que está cambiando constantemente y por lo cual es como si fuera una parte secundaria de la vida, porque tú, porque yo, el ser es el que ve, el que siente y el que permite todo suceder. Es lo que siempre va a estar y por lo cual no necesitas nada más para vivir, porque eres la vida.